Bienvenidos a Bullish Cast, el podcast que trasciende los límites del ordinario y te sumerge en las profundidades de la excelencia. Cada episodio es una odisea intelectual donde serás arropado por las melodías inspiradoras de historias de triunfo y de fracaso, que te transportarán a universos desconocidos, llenos de posibilidades para llevarte a forjar una mentalidad de acero donde el desafío sea superarte a ti mismo. Prepara tu mente, enciende la pasión y forja tu propio destino. La grandeza está a tu alcance. Bienvenidos. Solo sé que nada sé es una frase que suele ser atribuida a Sócrates, filósofo griego quien creía que el conocimiento verdadero comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Al admitir que no sabemos todo, estamos abiertos a aprender y a buscar el entendimiento a través del pensamiento crítico y la búsqueda constante de respuestas. Veamos la vida de un personaje muy interesante en una película llamada Forrest Gump, que supongo muchos de ustedes han visto y que pues si no la has visto te recomiendo vayas a verla. Sí, pues estará disponible en cualquier servicio de streaming, la buscas y la ves. Forrest Gump es una película estadounidense de 1994 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. La película está basada en la novela homónima escrita por Winston Groom y publicada en 1986. La película comienza con Forrest sentado en un banco o una banqueta, una banca, no sé cómo lo llaman en tu país, una silla, en un parque en Savannah, Georgia. Y le está contando su historia a una mujer que está sentada a su lado. Forrest crece en Greenbow, Alabama, al lado de su amorosa y comprensiva madre, quien dio todo para buscar la manera de que Forrest pudiera crecer y pudiera desarrollar su vida de una forma exitosa. A pesar de tener un coeficiente intelectual bajo y tener dificultades para caminar debido a sus piernas arqueadas, Forrest supera sus limitaciones con una actitud positiva y un corazón puro. La película sigue a Forrest a lo largo de las décadas que comienza hacia 1950 y finaliza alrededor de los 80, y presenta una serie de aventuras extraordinarias para él, donde él experimenta algunos de los eventos históricos más importantes del siglo XXI y conociendo también a algunas de las personas más famosas de ese momento o de esas décadas, incluyendo al presidente John Kennedy, al músico Elvis Presley o al boxeador Muhammad Ali. A lo largo de su vida, Forrest se convierte en un atleta excepcional, un soldado valiente en la guerra de Vietnam, un campeón prodigioso en el ping-pong y un exitoso empresario de camarones y también influyente activista político. A pesar de sus logros notables, Forrest siempre mantiene una sencillez y honestidad incomparables. Y algo que destaca en toda la película es su amor por Jenny. Jenny era el amor de su vida, una amiga que él conoció desde la infancia y que quien deslumbró a Forrest con su belleza y le robó, le atrapó el corazón. A diferencia de Forrest, la vida de Jenny fue más difícil, más complicada, más difícil por las decisiones que Jenny tomó, y su relación con Forrest se entrecruza o ellos se cruzan a lo largo de los años. La película es una historia de superación personal, amor incondicional y la forma en que Forrest, a pesar de sus limitaciones, impacta la vida de toda aquella persona que lo rodea. Aquí esta película entremezcla imágenes que colocan a Forrest Gump en momentos claves de la historia, creando una narrativa que explora la cultura y eventos históricos de la época en la que se establece el periodo de vida de Forrest Gump, que como mencioné está entre los años 50 y los años 80. La película termina
con Forrest y Jenny reunidos en Greenbow, Alabama. Finalmente él se casa con ella, que era el sueño de toda su vida. Jenny le revela, pues antes de, por supuesto, casarse, que el hijo que ella tiene es de Forrest. Y al final Jenny muere de SIDA y queda Forrest Gump con su hijo. Es una película súper interesante, es conmovedora, es divertida y explota temas relacionados con el amor, la amistad incondicional, la amistad que tuvo Forrest Gump con Bubba, que fue un compañero que estuvo en el ejército y que lamentablemente pues él murió, pero Bubba fue quien lo llevó a ir por este emprendimiento de la industria camaronera, ¿no? Hizo un montón de dinero y ese dinero sirvió no solamente para él, no solamente para su hijo, sino para la familia de Bubba y también para sacar de dificultades al teniente Dan, que también fue un extraordinario amigo de Forrest. La película ha sido elogiada por muchas cosas, se ha convertido en meme, ha tenido muchos premios, como pues el mejor premio, el premio de mejor película, y a Tom Hanks como el mejor actor. Forrest Gump, de forma totalmente inconsciente, creó para sí mismo pilares que daban propósito a su vida y lo conducían a ver la vida con inocencia, con optimismo y con una actitud siempre positiva. Esta siempre lo acompañó. Y podemos nuevamente destacar su amor por Jenny, que era el objeto central de la película. Este amor tuvo tanto impacto y fue tan significativo que construyó sobre este sentimiento una catedral donde él se podría refugiar. Y sobre todos estos sentimientos de inocencia, optimismo, actitud positiva, podemos decir que la vida de Forrest Gump fue totalmente impredecible y él ni cuenta se dio. Todo este objetivo que él se formó en la cabeza de perseguir el amor de su vida lo llevó a actuar de forma totalmente inconsciente, desarrollando habilidades que para él perdían sentido en cualquier momento, porque su única fijación era el amor por Jenny. Esto lo motivó a superar desafíos que la vida le iba atravesando por el camino hasta que llegó a tener una vida plena. Al analizar la vida de Forrest podríamos llegar a concluir que él era inconscientemente competente, que es el estado en el que todos deberíamos estar. Claro, la película nos ofrece un panorama ficticio a través de la mirada de un hombre con una discapacidad, pero que refleja a la perfección el estado ideal en que nosotros deberíamos estar. Si tú revisas esta película, su único objetivo, lo único que él tenía claro, para lo único que él vivía, era Jenny y su amor por ella. Pero este objetivo lo llevó a cruzar por diferentes circunstancias, por diferentes eventos. Como vemos aquí, influyó supuestamente en situaciones históricas de los Estados Unidos, como la guerra de Vietnam, o como su encuentro con el presidente Kennedy, como el hecho de el ping-pong. El ping-pong se convirtió en una herramienta política en algún momento de la Guerra Fría, porque los expertos en ping-pong eran los chinos y él se convirtió campeón de ping-pong en China. Fue jugador de fútbol americano y fue campeón con la Universidad de Alabama, pero en su mente no estaba como objetivo lograr todo esto. En su mente lo único que había, era su amor por Jenny, hasta que pues finalmente la historia termina con él casándose con ella y pues por supuesto formando familia con su hijo. E insisto, esto él lo hizo totalmente inconsciente, totalmente alejado de que él era consciente de que él podía lograr todo esto. Una persona que en la misma película calificaban, o en el libro, no estoy seguro, con un coeficiente intelectual de 75 puntos cuando el promedio es 100, 110.
Entonces había ciertas dificultades y desventajas para él. Sin embargo, él no fijó su atención en ello, sino en un objetivo, como bien mencioné hace un momento, hasta lograr capacidades increíbles de forma totalmente inconsciente. Esto, o la historia, y aquí una sinopsis de la película de Forrest Gump, para decir que en el campo de la psicología existe un estudio que se le atribuye al psicólogo Noel Burch, que en la década de los 70 estableció que la competencia tiene 4 niveles, que son una forma de categorizar el proceso de aprendizaje y de adquisición de habilidades en cuanta disciplina exista en el mundo. Estos se utilizan comúnmente en la educación, en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional y etcétera, para comprender cómo las personas progresan desde la incompetencia inicial hasta la competencia externa. Los 4 niveles que menciona esta teoría son incompetencia inconsciente o inconscientemente incompetente. ¿Qué significa esto? El individuo no tiene ni idea ni tampoco sabe cómo hacer algo y no necesariamente reconoce el déficit. Es decir, no lo sabe hacer, pero no reconoce que no lo sabe hacer, que le falta desarrollar una habilidad. Puede negar la utilidad de la habilidad. En esta etapa, el individuo no es consciente de que no tiene esa habilidad y puede creer que es competente, incluso no siéndolo. Esta etapa es muy peligrosa, ya que el individuo puede tomar decisiones basadas en su falta de conocimiento, de experiencia, de habilidad y de capacidad. Inconscientemente incompetente. Luego, cuando el individuo reconoce que hay un déficit y que hay una ausencia de habilidades, se convierte en una persona conscientemente incompetente. Es decir, él ya reconoce que no es competente en una habilidad, pero no sabe cómo mejorarlo, ni sabe cómo hacerlo para que deje de ser una debilidad o un déficit. Estas personas pueden sentirse frustradas, avergonzadas, pueden entrar incluso en depresión. Pero el individuo reconoce que, o al reconocer que no es competente en una habilidad, puede ser el primer paso para motivarse a aprender y así cambiar esta situación. Esta etapa es importante para el aprendizaje, ya que es cuando el individuo comienza a buscar información y oportunidades de mejora para ir anulando ese déficit o esa falta de habilidad. Luego viene una etapa en donde el individuo ha aprendido a realizar o a desarrollar una habilidad o a ejecutar una habilidad, más bien, si se quiere. Esta etapa se llama conscientemente competente. Para lograr esto o para llegar hasta aquí, requirió un esfuerzo consciente para lograr desarrollar la habilidad que antes no tenía, que antes era déficit, que antes era debilidad. Aún puede cometer errores y sentirse inseguro, pero en esta etapa el individuo ya ha aprendido a desarrollar una actividad o a realizar una habilidad que le implica un poco de esfuerzo consciente para lograrlo. La inseguridad es una etapa o un estado crítico en esta etapa. ¿Por qué? Porque la inseguridad viene por la deficiencia de ese conocimiento y por el proceso mismo de conocimiento de sí mismo acerca de si puede o no hacer o cumplir con alguna actividad para la cual no había estado preparado. Pero al ser conscientemente competente, por lo menos ya lo lleva a reflexionar sobre que es importante su disciplina, su esfuerzo, su constancia para poder alcanzar y cubrir este desafío, ya que el individuo debe concentrarse en hacerlo y lograrlo
para desarrollar esta habilidad de forma correcta. Y una vez logrado esto, de que esta etapa es crítica también porque requiere la repetición. Mira, a partir de la repetición se va suprimiendo la inseguridad y el temor. Muchas personas pueden no avanzar o no pasar de esta tercera fase de la competencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que han investigado y han recaudado información suficiente para tomar decisiones informadas, el hecho de no estar seguros de la información que han recogido los lleva a cometer errores, y esos errores por ende los llevan a la frustración, y esta frustración se convierte en desánimo y quizá más bien un motivo para no continuar. Y cuando se enfrentan de nuevo a la situación, entonces van a generar ese estado de inseguridad y de temor, y se van a preguntar: ¿y si no lo logro? Ten presente, ya es conscientemente competente, ya ha reunido información, ya ha investigado, ya ha tenido curiosidad y ha tratado de lograr superar esa dificultad y ese déficit. Pero su temor lo lleva a creer que probablemente no va a alcanzar el objetivo que se ha trazado. Si nosotros vamos y miramos la vida de Forrest Gump, lo vemos enfrentando un combate en la guerra de Vietnam, donde él y su equipo fueron emboscados. Y cuando empezaron a darse cuenta que estaban siendo superados por el ejército enemigo, pues empezaron a retroceder, y en algún momento Forrest Gump, pues por su velocidad y su agilidad, llegó primero a un lugar donde no vio a nadie y dijo: venga, espere, aquí me falta alguien. Ahí fue donde murió su amigo Boba, ¿verdad? Entonces él dijo: no, yo tengo que ir por él. Pero cuando él fue a buscarlo, se encontró con otros soldados que habían sido heridos. Entonces pues él no lo pensó dos veces y fue ayudando uno por uno hasta sacarlos del lugar de combate, y finalmente se encontró con Boba, a quien en ese momento había hallado con vida, y lo sacó de allí. Pero él se enfrentó a una situación que para cualquiera de nosotros, con el coeficiente intelectual promedio de cada uno de nosotros, diría: ven, yo no me iré a meter allá en medio de las balas y del fuego cruzado, quizás algo herido y de pronto pues hasta muerto, ¿verdad? Pero él no sintió temor por esto. Fíjate que su estado de inconsciencia lo llevó a enfrentar una situación que para nosotros, en nuestra lógica, no haríamos ni tomaríamos la decisión de enfrentar. Pero él no tuvo miedo, y su objetivo era salvar a su amigo. Ten presente que para él la amistad y el amor eran los pilares de su vida, junto con la inocencia y la humildad. Pero él no vio el temor como una barrera. Más bien, si se quiere decir, el temor lo encontró en el momento en que se dio cuenta que su amigo Boba no estaba al lado suyo. Entonces no se concentró en otra cosa sino en ir por él. Y pues en el camino, como ya mencioné, se encontró a otros tantos que salvó y rescató. Entonces aquí es donde el individuo se enfrenta a un momento crucial, a un momento de decisión. Si me lleno de temor, ese temor, ¿cómo lo voy a usar? Para sortear las dificultades y desafíos que se me presenta este camino del conocimiento y del aprendizaje para lograr el objetivo, o como un freno y un stop para todo lo que estoy haciendo respecto a ese déficit con el que cuento hasta el momento. Entonces puede ser que inicialmente ni nos demos cuenta que somos ignorantes, y ese es el estado del inconscientemente incompetente. Y muchas veces no tenemos la humildad de reconocer que somos brutos en alguna situación, así de simple. Y nuestra ignorancia crece cada vez que nos negamos a la posibilidad de reconocer que nos hace falta algo que se convierte para ese momento en una desventaja.
Una vez superada esta etapa y con humildad aceptamos y reconocemos que hay una deficiencia en nosotros, pasamos al estado del conscientemente incompetente. Es decir, ya sé que nada sé, como titula el podcast de hoy. Ya sé que nada sé. Y se esfuerza por tratar de superar ese déficit. Luego viene la etapa crucial en la que nos concentramos un poco más porque, como mencioné, es la zona de peligro y de riesgo. O avanzas o te devuelves, que es la de conscientemente competente. Pero no es 100% competente. Estoy logrando paso a paso lo que quiero alcanzar, el objetivo que me fijé, pero todavía tengo inseguridad, todavía tengo temor, todavía no logro dominar la soberbia que acompaña al ser humano, pensando que lo sé todo, cuando realmente no lo conoces todo, y seguramente vamos a terminar no conociéndolo todo. Pero estás en un lugar crítico, estás en un lugar en donde debes tomar una decisión, si devolverte o continuar. Vuelvo y te pongo el ejemplo de Forrest Gump. Él no miró el temor como una situación por la que frenar, sino por la cual fue motivado a ir por su amigo Boba en la guerra de Vietnam. Y si vas y miras otros aspectos de Forrest Gump en la misma película, él nos muestra y nos enseña que para la empresa camaronera también tuvo que tomar una decisión. Mira, el teniente Dan perdió sus 2 piernas allí en el mismo combate. A diferencia de Forrest, el teniente Dan simplemente regresó a los Estados Unidos y recibió una pensión del Estado, pues la atención por el hecho de haber perdido sus piernas, pero se convirtió en alcohólico, no tenía ganas de vivir, no quería superarse. Entonces fíjate lo que pasó. El versus aquí es el teniente Dan y Forrest Gump en el mismo escenario, la guerra de Vietnam, porque pertenecían al mismo pelotón. De hecho, el teniente Dan era el comandante del soldado Gump. Pero mira cómo el temor y la inseguridad hicieron que tomaran caminos distintos y diferentes. Forrest Gump inconscientemente llegó al éxito, pero el teniente Dan conscientemente tomó la decisión de echarse la pena, entrar en depresión y decir que la vida no vale nada. En algún momento de la historia se encontraron ellos dos, empezaron a hablar y a recordar viejos tiempos, y Forrest Gump tenía otro objetivo diferente al de Jenny. Aunque el de Jenny, el amor de su vida, era el más importante, el preponderante, el de más arriba en el top de su lista, la amistad con Boba le dejó un objetivo más, y era iniciar esta empresa camaronera. Le contó la idea al teniente Dan, y el teniente Dan, a partir de lo que le contó Forrest, dijo: oiga, démonos una oportunidad, y ellos comenzaron con la empresa camaronera. Al final del cuento, quien quedó como gerente de la empresa camaronera fue el teniente Dan. Entonces la actitud de Forrest impactó la vida del teniente Dan. Y a veces nos pasa a nosotros, en donde nosotros somos el teniente Dan y necesitamos un Forrest. Un tipo tal vez que consideramos debe ser excluido por su discapacidad, pero que en medio de su inocencia y de no fijar su atención en los temas irrelevantes de la vida, sí, impactantes, pero irrelevantes, necesitamos un Forrest que nos ayude a reconocer que hay oportunidades en la vida. Yo te puedo contar algo. Yo, como lo he mencionado muchas veces, soy ingeniero informático, pero esto no empezó gratis. Realmente, cuando yo estaba en el colegio, mi aspiración era ser comunicador social, periodista. Y bueno, por diversas situaciones no se dio, situaciones que explicaré más adelante porque seguramente merecen un podcast, porque tomé decisiones basadas en situaciones de los 90. Pero conocí a alguien que se llamaba Manuel. No recuerdo hoy en día su apellido. El hombre tuvo de niño una enfermedad que se llama meningitis, que es una infección que, si no recuerdo mal, da en aquella película que recubre el cerebro, haciendo que esa enfermedad logra distorsionar el nivel cognitivo de la persona
y que tenga deficiencias físicas de lenguaje, pero no daña su capacidad de aprendizaje. Manuel era un ingeniero de sistemas, desarrollaba programas para una empresa que, pues para esa época, él enviaba en un disquete. Para los millennials, un disquete es un dispositivo de grabación que apenas le cabían 2 megas, lo que hoy pesa una canción, pero que para esa época era demasiado, era mucho. Y él, en medio de su limitación y su capacidad, porque verbalmente no se le entendía, y sus movimientos eran torpes y no tenían control, porque pues desgraciadamente la enfermedad lo llevó a eso, pero neurológica y psicológicamente él era un tipo al 100%, y él no vio eso como impedimento, sino como oportunidad. Y él un día, yo le pedí que me enseñara a manejar un computador. Yo tenía tal vez 15 años, y él, en medio de sus limitaciones, intentó explicarle, pero yo no le entendía muy bien. Él tomó uno de sus libros y me dijo: lea esto y aprenda. Y eso fue lo que me inició en la vida de la informática, y bueno, ya conocen el final de la historia. Fíjate cómo me encontré yo a un Forrest que no vio impedimento, sino que vio oportunidad. Él llegó a la siguiente etapa con la que voy a finalizar, pero él se convirtió en una persona que logró desarrollar su vida. Al día de hoy no sé cuál haya sido su destino, pero para ese momento impactó mi vida. Él fue el Forrest y yo fui el Teniente Dan. Bueno, claro, marcadas las distancias. Yo no estaba en el alcohol, ni estaba en las drogas, ni estaba en ningún vicio, pero sí estaba en un momento de duda. Por eso cambié el periodismo por la informática, porque en esos momentos había una situación de duda y de temor increíble. Pero para ese momento llegó él, y a partir de un libro y por medio de sus capacidades logró meterme en el mundo de la informática, y bueno, le doy gracias a Dios que él se me atravesó en el camino. Fíjate cómo necesitamos un Forrest en nuestras vidas. Pero déjame terminar, porque falta una etapa de la competencia. Cuando por fin logramos superar los temores, o más bien usar el temor como un motivo para progresar y para ir por el objetivo, nos convertimos en personas inconscientemente competentes. En esta etapa, el individuo ha dominado la habilidad de tal forma que puede desarrollarla sin esfuerzo, que puede desarrollarla incluso sin ser consciente de que lo sabe hacer. Puede hacer lo que sea de una forma prácticamente automática y muy eficiente. Y este es el objetivo de todo el proceso de aprendizaje: ser inconscientemente competente. Fíjate, yo, a veces y por lo general pongo el ejemplo, para quienes saben o no saben conducir, no importa, pero pongo el ejemplo de la conducción. Cuando uno se sube por primera vez a un vehículo, a tu carro, no sé, o a una escuela de conducción, se une para aprender, a uno le tiemblan las piernas. A mí me temblaron las piernas la primera vez que me subí a un carro, que de hecho fue una experiencia inolvidable, porque yo tuve que manejar un carro sin saber hacerlo, porque el conductor se paralizó, le dio una parálisis, que el tipo quedó tieso, no se podía mover, y estábamos en un lugar de riesgo. Entonces yo, fíjate cómo tuve que usar el miedo y el temor para salir de la situación. Y logré conducir aproximadamente 15 kilómetros sin saber hacerlo, y solamente siguiendo las indicaciones del conductor, que estaba en el asiento del pasajero, ¿sí? Del copiloto, por decirlo de alguna, ahí al lado, hablándome, diciéndome cómo hacer las cosas. Entonces, cuando tú te pones allí, tú estás pendiente que del espejo, que de la dirección, que del embrague, que del freno, que del acelerador, que la palanca de cambios para cuando la caja es mecánica, y tú estás como cruzando tanta información al mismo tiempo que tu conciencia solamente puede atender una situación al tiempo. Pero
cuando tú practicas y desarrollas la habilidad, pasas al modo automático, en donde lo único que haces es mirar al frente y ni siquiera te das cuenta cuando tienes que mirar a los espejos. Bueno, hay gente que ni siquiera mira a los espejos, pero un buen conductor siempre va a mirar los espejos y no está atento de si mete el embrague para sacar un cambio o para bajar de cuarta a tercera o poner el carro en neutro o frenar. Fíjate que ha desarrollado la habilidad de tal manera que lo hace de forma totalmente inconsciente. Es decir, viaja en piloto automático. Y esto es lo que nosotros debemos lograr. Claro, te puse la vida de Forrest Gump porque para él el modo piloto automático era constante y permanente. Si tú vas y miras, fue campeón de fútbol americano con la Universidad de Alabama. Si tú vas y miras, fue un soldado excepcional y por eso fue que conoció a uno de los presidentes más reconocidos de los Estados Unidos, porque él fue quien lo condecoró. Fue y ganó en China el torneo o el campeonato de ping pong. Y así desarrolló, pues de forma inconsciente navegaba en piloto automático. Eso es el objetivo final de las 4 etapas de la competencia. Ser inconscientemente competente. Entonces, cuando tú sabes que no sabes, empiezas a recaudar información para empezar a saber, luego para comenzar a hacer y luego para entrar en modo automático. Las 4 etapas de la competencia se pueden aplicar a cualquier área de tu vida. Desde aprender a conducir, como lo mencioné, hasta tocar un instrumento, la guitarra, una trompeta, el violín, el piano, lo que quieras. También se puede aplicar para la adquisición de conocimientos como aprender un nuevo idioma, un nuevo tema, o también para mejorar nuestro carácter y nuestra forma de pensar. Las 4 etapas de la competencia pueden ser útiles para comprender el proceso de aprendizaje, para ayudarte a aprender. Puede ayudarte a ser paciente en el proceso y en el progreso en la conquista de tu objetivo y perseverar a través de etapas desafiantes que te va a poner el mismo aprendizaje. Desarrollar una habilidad hasta ser expertos es un camino que a veces no es fácil de cruzar, pero todo comienza reconociendo que somos ignorantes y que nos falta mucho por hacer y aprender, sabiendo que nada sé. Es la aceptación humilde que nos lleva por el camino hacia el desarrollo pleno de nuestras vidas, hacia la conquista de nuestros objetivos. Así como Forrest Gump, poder actuar de forma totalmente automática, siendo expertos en lo que decidimos hacer o aprender. Te dejo con este versículo que me encanta dejártelo para que sepas que allí también está involucrado Dios. Segunda de Corintios 3:5 dice: no es que nos consideremos competentes nosotros mismos, pues nuestra capacidad viene de Dios. Aprovéchala. Todos tenemos la oportunidad de recibir esa capacidad que proviene de Él. Tal vez para el creyente, para el no creyente, no importa. La capacidad no viene por sí mismo ni entra por ósmosis, viene de algún lado. Para mí, esa capacidad viene de Dios y yo simplemente tengo que hacer bien la tarea, como te acabo de mencionar, a partir o a través de las 4 etapas de la competencia. Lo dejo allí para que tú reflexiones, para que tú busques las respuestas, para que tengas la humildad de aceptar que no sabes, que solo sé que nada sé, para que tengas en el momento crucial, en el momento de decisión, allí donde está tu temor, allí donde está tu miedo, allí donde está tu inseguridad, puedas usar esto como motivación y empuje y no como freno o stop. Te dejo para que uses este material de forma que puedas conocer que el aprendizaje tiene un camino que te lleva por una serie de instancias hasta lograr el objetivo y navegar en piloto automático. Si es así, entonces ya sabes. Déjame saber tu opinión en los comentarios y si este contenido te parece valioso, déjame tu manito arriba en el botón me gusta. Compártelo a otros y no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Te dejo con esta gran reflexión que espero te haya servido un montón. Dios te bendiga. Un gran abrazo para ti. Chao, chao.